Otro autor que nos encontramos en este tema es Epicuro. No es un autor que entre en segundo de bachillerato, pero bueno, me gusta darlo también un poco para que veáis pues otra idea, otras ideas que había dentro de lo que era Grecia. Y también, bueno, porque os llama bastante la atención, ¿vale? Entonces, bueno, pues también darle esa importancia a Epicuro, ¿vale? Pues ya os digo, pues un poco todo esto. Igual, en clase, pues me da mucho pie Epicuro a hablar con vosotros, a que penséis cosas por lo que nos dice, pero bueno, así en la situación en la que estamos, pues yo lo transmito y bueno, lo pensáis en clase y luego dudas que tengáis y demás, pues me las transmitís, ¿vale? Por vía email. Bien, bueno, pues Epicuro también nos habla de la felicidad, como vimos en el anterior vídeo, que lo hacía Aristóteles. Lo que pasa que la idea que nos transmite Epicuro de esa felicidad es muy distinta. Muy distinta y ya os digo, incluso os llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, sí, todos queremos ser felices, pero la felicidad consiste en algo mucho más sencillo, mucho más básico de lo que nos decía el gran Aristóteles. La felicidad consiste en conseguir placer. Ya está, no es más, es decir, conseguir placer. Por eso se dice que la ética epicureísta es hedonista, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se dice que es hedonista, eso significa que el fin supremo que todos buscamos, la felicidad suprema que todos buscamos, es el placer, ¿vale? Hedoné, el placer. Entonces, esto es algo así, ¿no? Yo en clase siempre os digo, todo lo que hacéis, cuando podéis hacerlo gratamente en vuestro tiempo libre, lo hacéis porque os resulta placentero. Es decir, si quedáis con vuestros amigos, os resulta placentero. Si vais a este sitio, os resulta placentero, ¿no? Si veis tal peli, os resulta placentero. Y todo lo que vosotros elegís libremente dentro de ese ocio que tenéis es porque os resulta placentero. Ahora bien, cuidado, porque claro, muchas veces os vais, ¿no?, a temas, ¿no?, y a acciones muy placenteras que os gustan mucho, pero cuidado, porque Epicuro dice, no todos los placeres son buenos y hay que saber distinguir entre unos y otros. El placer para Epicuro es la ausencia de temor y de dolor. Todo aquello que nos evite temor, dolor, cosas negativas, eso es algo placentero, ¿vale? Algo placentero. Y eso se consigue en el momento, es decir, es algo intenso y momentáneo. Yo en ese momento siento mucho placer. En ese momento me puedo sentir muy bien, pero cuidado, porque si eso tiene luego repercusiones, eso puede causar sufrimiento y dolor y por lo tanto ya no es un placer del todo bueno. Ese placer se puede convertir en algo negativo y al final eso negativo es mayor que el placer. Por lo tanto, todo placer debe ser aquello que me evite esto, que me evite sufrimiento, que me evite dolor, ¿vale? Y por eso os digo, hay que saber diferenciar bien entre los tipos de placeres. Y Epicuro lo hace, nos habla de 3 tipos de placer que él expone, que existe. Placeres que nos encontramos en nuestra vida, que a veces nosotros aspiramos a ellos, que los conseguimos. Pero dice Epicuro, pero cuidado, porque hay que saber entonces eliminar esos placeres que no son del todo buenos y quedarme solo con lo bueno. ¿Por qué? Porque al final, si yo me voy hacia esos placeres que luego me traen cosas negativas, me voy a sentir infeliz. Y eso va a ser mucho más poderoso que esa felicidad que sentí en ese momento. ¿Vale? Lo vais a entender ahora con los 3 tipos de placeres. El primer tipo de placer es lo que él va a llamar placeres naturales y necesarios. Es decir, que mi propia naturaleza me los pide como ser humano y que además son cosas que necesito para cubrir las necesidades básicas que yo tengo. Por ejemplo, alimentarme y vestirme. Todos tenemos hambre, ¿vale? Y necesitamos comer para poder sobrevivir. Necesito comer algo, ¿vale? Tenemos frío y me visto. Es decir, son placeres de ese sentido, ¿no? Tengo sed y bebo, porque si no me muero, ¿vale? Me deshidrato y me muero. Por lo tanto, ¿no?, una persona, puede pasar a todos, en algún momento tenéis mucha sed o tenéis mucha hambre y podéis comer o podéis beber en ese momento, os sentís bien, sentís un placer, ¿no?, y os reconfortáis y os sentís bien. Eso es un placer natural y necesario. Pero también puede haber placeres naturales pero innecesarios. Es decir, son naturales porque yo tengo esas necesidades básicas, pero las cubro con determinadas cosas que están en un nivel más alto. Es decir, que no son cosas tan del día a día. Epicuro nos habla del lujo y de las diversiones, ¿vale? Exóticas, es decir, las cosas raras, ¿vale? ¿Qué diferencia entre este y la anterior? Yo en el anterior, cuando hablo de placeres naturales y necesarios, os decía, tengo hambre y como. Pero imaginaros,
Yo tengo hambre y me encuentro con un plato de macarrones con tomate, ¿vale? Es decir, algo muy sencillo, lo como y me siento bien. ¿Por qué? Porque he saciado mi hambre y entonces me siento bien. ¿De acuerdo? Pero en el segundo, yo tengo hambre y en vez de comerme el plato de macarrones con tomate, yo estoy acostumbrado a comer, yo que sé, cualquier plato de estos súper caros y súper raros, ¿no? Vamos a poner caviar, ¿no? Hincharme a caviar, ¿de acuerdo? Sí, también voy a cubrir ese hambre, me voy a saciar, ¿de acuerdo? Pero claro, estoy comiendo algo mucho más caro, mucho más raro de encontrar y mucho más difícil de conseguir. Y luego, por último, tendríamos los placeres que no son ni naturales ni necesarios. Es decir, son artificiales que yo me creo o que en mi sociedad se crean. Que tiene que ver con la fama y con el éxito social. Además, en aquel entonces, bueno, y ahora también, ¿no? Pero en la Grecia antigua también se buscaba mucho el tener fama y que la gente hablase de ti. ¿Vale? El ser famoso por cualquier cosa que hubieras hecho. Antiguamente, pues se buscaba, ¿no? Ser famoso sobre todo por méritos políticos, méritos militares, méritos sociales en el sentido de, yo qué sé, hacer obras a favor de la gente y cosas así, ¿no? Ahora, bueno, pues muchas veces la gente es famosa por otras cosas, ¿vale? Que no son tan meritorias, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En clase, obviamente, debatiríamos y hablaríamos de esto. Bien, entonces nos encontramos con estos tres placeres, pero nos dice, bien, yo, desde fuera, ¿no? Podría decir, bueno, pues son placeres y me siento bien. Pero dice, cuidado, no dice Epicuro, cuidado, porque no todos estos placeres son buenos. Los únicos buenos son los primeros, placeres naturales y necesarios. ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Me voy con el último, ni naturales ni necesarios, fama y éxito social. Una persona que atesora la fama, que vive de la fama, que le gusta la fama y que siente placer con esa fama, ¿qué es lo que le puede pasar? Y de hecho le pasará. Que lo mismo llega un momento donde esa fama desaparece por algo que haga o porque cambia la moda. Y por lo tanto esa fama la pierde. ¿Qué es lo que pasa? Que va a pasar de ese placer a todo lo contrario, a un dolor muy intenso, porque él vivía por la fama y ahora resulta que su mayor preocupación, su mayor tristeza es que ya no es famoso, que ya no tiene ese mérito, que ya no tiene esa fama. Por lo tanto, se ha creado un placer que ahora le trae sufrimiento, y ahora le trae tristeza, y le trae pena. Por lo tanto, no es bueno ese placer artificial, o no son buenos esos placeres artificiales. ¿Vale? Los segundos, naturales pero innecesarios, pasa lo mismo. Sí, en este caso son naturales, tengo hambre, pero para saciar mi apetito como caviar. Pero nos dice Epicuro, claro, si algún día, por lo que sea, no tengo dinero y en vez de caviar me puedo comer unos macarrones con tomates, sí, voy a satisfacer mi necesidad, pero me voy a sentir infeliz. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a ese lujo que ahora no tengo, que ahora no encuentro, y por lo tanto me voy a sentir mal. Entonces, el satisfacer nuestras necesidades con lujos, nos dice Epicuro, no nos va a dar una felicidad buena. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso desaparezca, ese placer desaparece y nos trae tristeza, dolor y pena. Los únicos son los primeros. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas. Yo me como un plato de macarrones, ya digo, algo muy sencillo, muy básico, me siento bien y no necesito más. Por lo tanto, cuanto menos necesite, ¿vale? Más fácil es conseguirlo y por lo tanto más fácil es conseguir ese placer. Y a su vez evito esa situación de dolor y esa situación de tristeza. ¿Vale? Es decir, esto, Epicuro incluso, ¿vale? Llegó incluso, ¿no? A crear un grupo de personas que vivían conforme a esto y él se intentó alejar, ¿no? De todas esas cosas artificiales, de todos esos lujos que muchas veces en nuestro día a día nos encontramos. ¿Por qué? Porque nos lo decía así. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga mucho dinero puede vivir de forma a lo bestia. Pero ya mañana, cuando ese dinero se acabe, ¿qué pasa? Se va a encontrar con una vida normal, pero alejado totalmente de eso que era para el placentero y por lo tanto se va a sentir mal. Se va a sentir defraudado, se va a sentir triste. Lo mejor es conformarse uno con lo poco que se necesita. Y así, de esa manera, como eso lo vas a ir consiguiendo, vas a ser feliz, vas a tener placer siempre y te vas a evitar muchísimo dolor. ¿Vale? Entonces, eso, nos dice Epicuro, se debe sumar a otra cosa importante, que es la ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad. Una palabra un poco complicada, ¿vale? Cuidado. Es decir, el que yo tenga una vida serena y equilibrada, para que lo entendáis, el que yo tenga paz interior. ¿Vale? Cuando una persona tiene paz interior, se siente bien consigo mismo, tiene esa ausencia de perturbación, se va a sentir también feliz, porque físicamente va a tener lo que necesita. Y luego, interiormente, se siente contento consigo mismo,
Por lo tanto, también va a tener lo que necesita. ¿Vale? No tener preocupaciones, el haber hecho bien las cosas y por lo tanto, para que lo entendáis, tengo mi conciencia tranquila y así de esa manera, ¿vale? También voy a tener ese placer espiritual, ¿no? Esa tranquilidad del alma, esa tranquilidad de su interior, esa tranquilidad del corazón, como queréis llamarla, ¿vale? Y entonces me voy a sentir bien. Entonces sumo el placer físico, siempre medido y siempre muy básico, a este placer interior, a esta tranquilidad del alma. Y si consigo estas dos cosas, tengo equilibrio en mi persona y por lo tanto voy a ser feliz. ¿Vale? Entonces, como veis, la idea de Epicuro es muy sencilla. ¿Vale? Entonces, me gusta siempre explicarla por eso, porque digo el placer, pero cuidado con los placeres porque no siempre son buenos. Entonces, el placer hay que saber seleccionar. Siempre que no me traiga algo malo, luego es un placer. Y si no, cuidado, mejor no hacerlo porque luego puede ser el problema. Yo siempre pongo en clase, ¿no? El típico ejemplo de cuidado, ¿no? Es decir, lo mismo mi placer es irme esta noche con mis amigos y pegarme la super fiesta, pero mañana me encuentro hecho polvo, no puedo levantar de la cama durante un día, porque estoy reventado y estoy con dolor de cabeza que me va a reventar. No diría Epicuro, eso no es un placer, porque no merece la pena el pasar unas horas de placer para luego tener ese sufrimiento durante otras horas. ¿Vale? No merece la pena. Siempre es un placer a aquel que luego no me trae nada malo. ¿Vale? A aquel que luego sigue siendo placer. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que hacéis según Epicuro, porque no todo es un placer, ¿vale? Desde este punto de vista.